Cuando abrimos este servicio lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y vamos a orar para presentarnos delante del Señor. Bendito y soberano Señor, en esta hora le damos gracias por esta oportunidad que usted nos concede, Señor Jesús. Gracias por todas sus misericordias, por todos sus cuidados, Señor. Y rogamos que en esta hora usted nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo pensamiento vano, Señor, que haya subido a nuestro corazón, malas palabras, Señor, malos pensamientos. Amén. Rogamos, Señor Jesús, santifíquenos, límpenos, Señor, permítanos en esta hora poder, Señor Jesús, aprender de su palabra, Señor, porque escrito está: yo soy el Señor tu Dios, que te enseño provechosamente. Amén. Queremos aprender en esta hora de usted, Señor, y se lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Y amén. Le damos la gloria al Señor. Toda la honra, la gloria y la gloria sea el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos hermanos, para ir redimiendo el tiempo, váyase a Lucas capítulo 1, el verso 26. A lo mejor tiene que mover el No se está reiniciando. No se está con la luna. Lucas 1:26. Lucas 1:26. Lucas 1, verso 26 en adelante. El hermano Marquito está rápido con la espada. Lucas 1:26. Está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Está cerquita. Perdóname, Señor. No es así. Así que lo hago. Bueno, si lo hallamos, nos ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, lo leo de nuevo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Todo el asiento, mi hermano. Gracias, Señor. Ahora sí podemos ponernos cómodos, ¿cierto?, para prestar atención. Así que ahora agarra. Bueno, la semana pasada estuvimos, ¿cierto?, observando algunas cosas, ¿cierto?, al inicio, que tenían que ver con el nacimiento del Señor, ¿ya? Y en realidad esto es, tal como se los decía, es imposible llevar una sola línea, ¿cierto?, para ir explicando lo que significó la venida del Señor. Es difícil resumir 2026 años en 3 o 4 reuniones, ¿ya? Estamos hablando que
Eso ha durado el Claro. periodo de la El gracia. periodo de la ¿Ya? Entonces, resumirla o tratar de trazar una línea específica sin abordar algunos aspectos fundamentales, como el que hablamos el otro día, ¿cierto?, sobre cómo venía la línea por la cual tenía que venir el Señor. Recuerde que la Escritura enseña, dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y ahora creo saber por qué. Entonces entra, denme un segundito para echar a andar esto. Porque justamente tengo ay, qué bueno. Ya, listo. Gracias, mi hermano. Ahí está. Ay, gracias. Ahí está. Quería mostrarles también algo que es la línea por la cual vino el Señor. Sí, dame un segundo. Esta es la genealogía. La genealogía del Señor. Genealogía del Señor. Es que yo le pedí a la IA que me ayudara, pero la IA no le tira todo. Entonces yo la alimenté de otros textos para que pudiese darme los 77, la línea de 77 personas donde viene la descendencia del Señor. Para que no nos perdamos ni una, porque hay dos relatos, ¿cierto?, de la genealogía de Jesús, del Señor Jesús. ¿Ya? Uno en Mateo y el otro está en el otro está precisamente en Lucas, ¿ya? Y pareciera que a uno le falta una parte, al otro le falta la otra, pero eso no es que a uno le falte una y al otro le falte la otra, sino que son complementarios. Amén. Son complementarios. ¿Por qué razón? Porque Mateo, que es un libro que está escrito para, o en el tiempo de los romanos, ¿cierto? Sí. Ya Lucas, para los griegos, escribió los griegos. Uno presenta, ¿cierto?, a Jesucristo. Mateo lo presenta como el rey, Sí, amén. ya. Marco lo presenta como el siervo, Lucas como el hijo. Estoy conectado a internet, no sé por qué no. No cabe. Ok. Ya, pero les mando por último la. Les mando por último la. Les mando por último la imagen. Ya. Amén. Pero, como la explicación que le daba recién, ya, la genealogía, ¿por qué es tan importante la genealogía? Porque recuerde que Cristo viene a cumplir la ley. Ahí me cayó. Ay, me cargo bien. Es que el internet está como lento, Está lento. pero Ahora más funciona. lento todavía. Sí, es que Todos todos se se meten conectan. a- Todos se Todo. conectan. Se sobrecarga el internet. Mientras que carga. Como les decía, es importante la genealogía de Jesús. ¿Por qué razón es importante? Porque Dios trazó un plan de salvación para el hombre. Recordemos que Dios vino a salvar al hombre. ¿Ya? Eso es importante. Hace un tiempo atrás salió una publicación de una pastora que decía que al final de todos los tiempos, ¿cierto? ¿Ya? Ella tiene muchos seguidores. Ya. ¿Ya? Tiene muchísimos seguidores, no como nosotros que nos ve con suerte 10. Pero Es que a la gente no le gusta la verdad, porque No le el gusta la pan de verdad. mentiras se lo Sí, comen es como verdad, pan. sí. ¿Ya? Se Sí, lo sí, come, sí. rapidito. Rápido. El pastor tiene más seguidores, pero
¿Qué es lo que dice ella? Hablando mentira. ¿Qué es lo que no, porque usted tiene toda una trayectoria de años Sí, trabajando como 6 años. por internet y todo, ¿cierto? Y haciendo programa diario, no es por ahí. Claro. Bueno, esta pastora, ¿cierto? Que es famosa, dijo, al final de los tiempos, ¿cierto? Dios va a perdonar al diablo y lo va a redimir también. Yo le saqué un pantallazo y todo porque me pareció, pero Eso es terrible. Sí, tremenda Esa revelación terrible. es tremenda revelación, porque la escritura en el libro de Ezequiel dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. La sentencia está puesta, Claro. para él y los ángeles. Y el libro de Apocalipsis dice, ¿cierto? Que el lago fue echado, o sea, el diablo, Pues ya hablaba en la con serpiente antigua, fue echado al lago de fuego. Ahí tenemos las dos testimonios, ¿cierto? Testimonios. La confirmación de que el diablo no está perdonado, No. no tiene acceso al perdón, él está condenado y su castigo ya es el lago de fuego por toda la eternidad. Él y sus ángeles, porque Sí. el Señor, la tercera, Sí. dijo al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Ya? Como no hay otro espacio, los que hagan la obra de Satanás, ¿cierto? Los impíos van a ir a parar donde su papá, con el papá. Sí. ¿Mm? Padre e hijo van a estar ahí. Entonces la importancia de lo que leímos hoy día, ¿cierto? Es que hay un anuncio respecto de que se le aparece un ángel a María, Amén. nuestra hermana, ¿ya? No le puedo decir Virgen María porque ella dejó de ser virgen. Correcto. Amén. Virgen no es sinónimo de divinidad. No. Virginidad, todas las mujeres nacen vírgenes. Sí. Amén. Los hombres nacemos Virgen. Vírgenes también. Amén. castos. Ay, casto, ya. El hombre es casto, la mujer es virgen. Ya. ¿Ya? Entonces, siempre se dice, no, el hombre es virgen. No. La única parte donde aparece que el hombre es virgen es en el Apocalipsis. Sí. ¿Y por qué se le llama al hombre virgen en el Apocalipsis? Porque no se han contaminado con las religiones. Recuerde, bueno, los que escucharon el Apocalipsis, ¿cierto? El estudio, ya había, las mujeres eran consideradas como una mujer natural, una mujer simbólica, ¿cierto? O una religión, Claro. ¿ya? Sí. Sí. Incluso una nación, Israel, ¿ya? También. Entonces, en Apocalipsis se habla de estos que están vestidos, ¿cierto? De blanco, dice estos son vírgenes, porque no se han contaminado con mujeres, no se refiere a la mujer física, ya se refiere a las religiones. Recuerde que en el Apocalipsis está, se levanta la Babilonia, que estuvo allá, que viene de allá desde el principio, Amén. se levanta, ¿cierto? ¿Ya? Y por eso se le llama a ellos vírgenes, porque no se han contaminado con las religiones de esta Babilonia, ¿ya? Para los que Dios nos ha dado entendimiento, sabemos que esa es la religión universal que había en esos tiempos Sí. y que ese mismo espíritu, ¿ya? Va a operar en el tiempo de la Sí, tribulación. amén. Y ahí está la respuesta de lo que usted decía, pastor, ¿por qué? Siempre usted pregunta, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué la iglesia está dividida? Porque va a llegar el día en que se va a unir. Sí, amén. Y va a ser en el tiempo de la tribulación y va a ser la Babilonia. ¿Ya? La iglesia católica es una más, ¿ya? Es una de las Pertenece hijas. a esas. Claro, cuando la escritura habla dice la gran ramera, que una gran, no es una ramera, es la gran ramera. ¿Ya? Pero, Madre. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? la iglesia se va a unir, me dice usted. Las iglesias. Las iglesias. Las religiones. Ah, las Las religiones. religiones. No. Claro, no, Eso no, claro, yo no, me confundí ahí. Dijeron, No, no, yo yo no vamos a estar me aquí. Yo me expresé mal, yo me expresé mal. Sí. Claro, es que para ponerlo así como en un contexto, No, sí. ya, las religiones, Ah, las la iglesias, iglesia. hoy día nosotros Sí. vemos, porque la iglesia del Señor es una, Sí. pero hay miles de iglesias, Sí. millones de iglesias, ¿ya? Y miles de religiones, ¿ya? Todas esas religiones van a converger en esta gran Babilonia. La iglesia católica es una de las hijas de esta gran ramera, por eso la escritura le dice la madre, ¿ya? Y el profeta decía, ¿cuál la madre, tal la hija? Es decir, si la madre es una ramera, ¿ya? No porque recoja ramas. No. ¿ah? No No, es la gran ramera, ¿por qué razón? Porque ha fornicado Sí. con Los reyes. muchos, Se ha prostituido. con muchos, se ha prostituido con todo. La diferencia, y explicamos una vez en el libro de la Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando Sí. estábamos viendo la Apocalipsis? La diferencia entre prostituta y ramera. Ramera. ¿Ya? No me acuerdo de También, eso. ya, también lo explicamos, ¿cierto? La ramera O sea, paga. ¿ah? La ramera paga. O sea, O la prostituta. ¿Cuál era la que no, pagaba? a la prostituta se le pagaba. Se le paga. Y la La ramera ramera paga. tiene una connotación Claro, social, diferente. ya, moral, ya,
que Dios, y por eso Dios identifica a Israel, la trata como ramera Claro. y la trata como dromedaria ligera. O sea, es un insulto terrible, Sí. ¿ya? Al decirle eso, ¿ya? Y le dice, todas las otras, tú eres diferente a todas las otras, a todas las prostitutas de la ramera, Claro. en que a ellas se les paga. Sí. En cambio tú le pagas a los que Claro. fornican contigo. Claro. Esa es tu diferencia. Eso es lo que te hace distinta. Peor todavía. Peor todavía. Y la dromedaria es un animal muy similar al camello, y casi igual, con la diferencia que es más ligero. Ah, ese que tiene una sola. Claro, es más rápido que el Una sola camello. prueba. Claro, Sí. y yo hace esa analogía Ah. porque Israel es una ramera que es rápida para ir a fornicar con todo. ¿Ya? Corre más veloz que cualquiera. ¿Ah? Para ir al No, mar. o sea, para ir al mar, los pies para el mar, ¿cierto? No, Dios la trata, pero Duramente. drásticamente. Bueno, Sería- sabemos que, o sea, nosotros todavía no dimensionamos, no logramos dimensionar bien la ira de Dios. Sí, pues no, porque. No le hemos tomado el peso No. todavía, No. porque cuando Dios se enoja, Uy, es que Dios es amor. Claro, la naturaleza de Dios es amor. Es amor. Dios en esencia es amor. Sí. Pero Dios también se enoja. Sí. ¿Ya? Y a Israel se lo dijo, Esa ira. vosotros me provocasteis a ira. Amén. Sí. El ser humano provoca a ira a Dios. Sí. ¿Ya? Y Dios tiene su copa, ¿cierto? Hasta cuando se llena la copa Exacto. y se derrama la ira de Dios. Sí, amén. Eso es lo que le va a pasar a este mundo y a todos los que no cumplen con los mandamientos del Señor. Sí, amén. Es que yo no sabía, es que yo nunca creía, es que a mí nadie me dijo. Hijita, ahí está. Cercana está la palabra. No está arriba en los cielos para que diga quién irá por nosotros, ni está abajo, dice, para que diga quién descenderá por nosotros a buscarla. Cercana está la palabra. Así dice la Escritura. Amén. Amén. Nadie tiene excusa. Nadie, ninguno. ¿Ya? El que quiere saber de su Es salvación nuestra responsabilidad. es nuestra responsabilidad. Exactamente. Así como los hombres se interesan por otros libros, ahí está la vida. Es verdad. Y el que quiere tener vida, ahí está. Amén. Cuando salió hace un par de años atrás el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Júpiter, algo así. ¿Ya? ¿Ya? Pero fue la sensación. Todos andaban comprando, hasta hermanos nuestros. Andaban comprando ese libro. Y a muchos les hizo sentido. ¿Por qué razón? Porque el diablo es astuto. El diablo nunca va a venir, no va a venir como diablo. ¿Ah? Va a venir Con engaño. pues. como libro, va a venir como religioso, va a venir como amigo, va a venir de distintas formas. La Escritura enseña que el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Como ángel de luz, o sea, como alguien angelical, ¿ya? Mi hermano. Ayer mi hermano, yo no sé si ustedes vieron la noticia de que estaban orando, tomaron un lugar en La Moneda donde se pusieron a orar, lo hicieron como un local de oración adentro de La Moneda. ¿Ya? Y la gente está reclamando. ¿En serio? Sí. Pero yo sé que eso no es de Dios. Porque lo que está hablando es de la ramera. Se están vendiendo a los reyes. Sí. Ah, claro. Sí, po. Sí, pues. Yo lo veo así, ¿me entiendes? Pero los que están con ellos están felices porque estamos en el gobierno y el gobierno Claro. está con nosotros Claro. y está el rey con ellos. Están tomando en cuenta, que están tomando Y en lo ven cuenta. al otro lado, ¿me entiendes? Sí, pues. Sí. Así es. Entonces nosotros no nos debemos de ver así. Y yo creo que... Y eso Sí. sería, sí. Sí. Es que ahora hay pura corrupción. Y casi está, en como todo. era, está yendo por ese lado. Sí. El único que. Cubriendo lo demás. Sí. La hacen- Hay corrupción en todo. Sí, ¿no? cubriendo lo demás, Sí. tapando lo demás. Sí, sí, es verdad. Ahora, Son cosas de ellos, a mí no. Nosotros estamos por la otra vida, gracias Sí, Señor. estamos por el otro lado, ¿no? Por la venidera mejor. Sí. bueno, sí, pero qué bueno que usted menciona eso, porque el diablo no va a venir como diablo. ¿Qué es lo que han hecho los religiosos que no tienen, a ver, y voy a hacer con esto, voy a ser bien dramático y bien trágico? Ujú. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de No. Dios, es imposible. Por eso los que insisten en que la Iglesia Católica es la que va, esa es una mentira, es una de las hijas de esta gran ramera. Por eso dice, la madre de las abominaciones, Sí. si es madre es porque tiene hija. Ninguna mujer puede ser madre si no ha pues, tenido no, hijos. sin hijo. ¿Ya? Es la madre de las abominaciones de la tierra. Sí. Por lo tanto, ella tiene hijas. Todas las religiones son hijas de esta madre, que es la Babilonia. No es que sea la Babilonia física, la que tenía los jardines de Babilonia. No. Es el espíritu que operaba en ella. Porque para saber
para entender el Apocalipsis, cuando dice, ¿cierto? Y habla de Babilonia, hay que estudiar primero la Babilonia antigua Sí. para poder entenderla, ¿ya? No es que me canse un texto bíblico con la iglesia de Juanito González ni de Paula Claro. Ramírez, no. No. Tiene que haber un estudio profundo de eso, Sí. ¿ya? Y el que habla, me he visto en la obligación de estudiarla, porque para poder explicar también A ver. el Apocalipsis, que es un libro lleno de simbolismos, Sí. lleno de simbolismos, y que la misma escritura enseña, dice, ¿cierto? Que bienaventurado el que entiende, Entiende. ¿ya? Bienaventurado el que entiende, ¿ya? Aquí hay sabiduría, dice. Sí, amén. Pero no sabiduría, no está hablando de sabiduría humana, está hablando de revelación divina para poder entender estos libros, ¿ya? Sí, amén. Entonces, bueno, Jesucristo viene a este mundo, y lo hablamos el otro día, ¿cierto? Y nos fuimos un poco, pasamos por los sacrificios, por el sacrificio y todo, pasamos por distintos lados, pero todavía nos falta, estoy tratando de hilvanar bien. ¿Qué es lo que pasa con las generaciones? Si usted se fija aquí, pastor, me gustaría si alguien se lee ahí o no, no se lee. No sé. A ver. Debería verse. Debería verse ahorita. Sí, está conectado. Oh, mira, pasa el largo. Dios mío, dame paciencia, es que rompa el completo. No, oye, sale caro después. Prefiero tener calma. Sale caro. Son bravos. ¿No? Bueno, esto no es para que se graben ni amargado para hacer No, esto, para sino nada. para que no vayan a pensar que estoy bromeando. Bueno, aquí lo que vamos a sacar de aquí un poquitito, ¿ya? Y me gustaría que ustedes lo vieran ahí. Quiero que lean la primera línea. Ah, ya. Mientras tanto, la primera línea nomás. ¿Ya la leo? ¿Se la leo? Sí, Ya, dice. solo, hasta el 5 no, hasta el 5. La primera, la azul. Sí, la azul, Ya. hasta el 5, lea. Dice Adán, hijo de Dios. Ya. Después dice Set, hijo de Adán. ¿Ya? Después es Enos, hijo de Set. ¿Ya? Cainán, hijo de Enos. Maalalel, hijo de Cainán. De Cainán, Mahalalel, Sí. hijo de Cainán. Mahalalel, hijo de Cainán. Sí. Ya. Jared, hijo de Maalalel. Enoch, hijo de Jared. ¿Ya? Matusalén, hijo de Enoch. Lamec, hijo de Matusalén. Y Noé, hijo de Lamec. Ya. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Adán, 2. ¿Ya? ¿Cuántos aparecen aquí? Vale. ¿De Adán? No, no, Entonces no, va a ser no. un hermano. Menos. ¿Menos? Bueno, hermano Humbertito, usted. Después habíamos, el estudio anterior le habíamos dicho que después Dios le había entregado a otro hijo a Adán, ¿cierto? ¿Qué leyó usted ahí? Sí, porque Ahí está, pues mire. dice Adán, Adán, hijo Set. de Dios, Set, hijo de Adán. Ahí Set. él es. Set. Set. ¿Se fijan? ¿Quién es el ¿Y cinco? dónde está Abel? ¿Y dónde está Caín? No, pues no están. ¿Se lo preguntó a usted o no? ¿Por qué no está Caín ahí? ¿Por qué no está Abel? Bueno, Caín porque, a ver, porque murió. Claro, Abel, porque claro. murió. Y Caín porque era hijo del maligno, o sea... No, o no sea, está ahí por eso. No está contabilizado No, en no la está ahí, genealogía, ¿no? Caín no está ahí, no porque haya sido el maligno, no está ahí porque por la línea de la descendencia de Jesús, Caín no fue contado. Por haber matado a Abel. Matado al hermano. Claro. Sí, eso Y lo además, vimos la semana claro, pasada. y además que Dios ya había elegido a Abel A ver. para traer al Mesías. Sí, No eligió a Caín siendo el primogénito. correcto. Claro. Caín era el primogénito, pero Dios no lo Pero Dios eligió. no lo eligió a él. ¿Ya? Ahora, él era del maligno, lo dice el apóstol, ¿cierto? Dice que Caín era del maligno, no porque fuera engendrado No, o porque tuviera no, descendencia, no. sino porque las obras de él eran las mismas que el Malas. diablo. Claro. Perverso. ¿Ya? Hacia la Eran misma malas. cosa, Perverso. claro. Sus obras eran malas. Sí. Y por eso Dios, sabiendo todo con anticipación, ¿ya? Que eso es la omnisciencia de Dios, Claro. sabiendo anticipadamente todas las cosas, ¿ya? Él decide tomar a Abel. El diablo, como sabía que venía por Abel, la línea, Sí. toma a Caín Para que lo mataran. para que lo mate. Mm. Mata a Abel y Dios le manda un sustituto. No le manda otro hijo, le manda un Y es sustituto. Set. Y por eso le llaman Set, Claro. que significa
sustituto. Sustituto, amén. Recuerde que los nombres en la Biblia tenían un significado, eran proféticos, ya tenían que ver con alguna situación específica que había pasado o que iba a pasar, ya, y cada nombre tenía, ¿cierto?, un significado, ya. No es como ahora que a uno le gusta así no sé, el Brian, Claro. Brian ya, le pone Brian al niño, ya. O escuchó por ahí al emperador Julio César, ya, le pone al hijo Julio César porque escuchó que había un emperador grande que se llamó Julio César, ¿ya? Nadie le pone a los hijos Napoleón, ¿se ha fijado, no? ¿Usted ha escuchado a alguien que se llame Napoleón, aparte de Napoleón? Yo no he escuchado. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué? Porque Napoleón era bajito. Ah, por eso. Por eso nadie le pone Napoleón así. Eso no le Era quiero chiquito. poner. Era saqueo. Era así, y saqueo. Aquí hay un detalle que es importante que en el Génesis 5, donde, bueno, dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, que es. Claro. ¿Ya? El que sale aquí en Ahora, no es que Adán, porque muchos buscan después la mujer de Caín. Sí. Muchos buscan la mujer de Caín. Pero acá dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Pero ¿qué es lo que quiero? Voy a seguir un poquito después de la verdad. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Sí. Vivió Set, el hijo de Adán, 105 años y engendró a Enos. Ah, ¿Ya? claro. Ahí está Ya, Ahí está. ya, ahí está Enos. en la línea. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué quiero resaltar? Que resalta un puro nombre de un hijo, ¿no? En la Ah, sí, descendencia. también Va a resalta resaltar. solo- Tuvieron más hijos, Set tuvo más hijos. No es que haya tenido su puro hijo, No. tuvo más hijos, pero el de la línea es el que nombra. La línea descendiente Claro, por por la eso- cual iba a venir el Mesías Claro. es contado. No se cuentan todas las generaciones. Claro. La Biblia lo que relata, tal como dice el pastor, es la línea descendiente por la cual iba a Como que el venir. Señor elige a un De la Dios, familia. elige a uno de la familia, ¿cierto? Claro, De la a ese, descendencia. claro, porque tenía que venir una línea, ¿cierto? Una línea. Por la cual iban a ir naciendo siempre por la misma línea, porque el que tenía que venir a este mundo, tenía que tener primero ascendencia, ¿cierto?, de rey. De rey. Sí. Tenía que ser hijo de alguna descendencia de rey. Por eso viene Abraham, que es amigo de Dios, a quien Dios le hace la promesa, Claro. porque además de ser hijo del rey, tenía que ser hijo de la promesa. De la Sí. promesa. ¿Ya? O sea, Cristo cuando viene comienza a cumplir no solo la ley, sino que se comienza a cumplir en él toda la ley. Por eso que él cuando se para frente a los fariseos a los 12 años, frente a todos los doctores de la ley, él toma ¿cierto? El pergamino con la escritura y lo lee y dice, hoy se ha cumplido esto, Ah, ¿cierto? claro. Sí, De mí. sí. No de, Me de mí. acuerdo de esa parte. ¿Ya? De mí, dice. ¿Ah? O sea, en Cristo se van cumpliendo todas las profecías del Antiguo Amén. Testamento, absolutamente todas. Claro. Lo que Cristo hace es venir a cumplir. Por eso cuando Cristo dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cierto? Ah, Dios mío, Lama Dios mío. sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? No es que esté clamando a Dios. Mm, Lo que está haciendo está cumpliendo lo dicho por el profeta. claro. Se está cumpliendo en él. Cumpliendo en él. ¿Ya? En ese tabernáculo, porque la escritura en Colosenses dice que Dios estaba en Cristo, Amén. Sí, en, no con, claro. en Cristo. Dios estaba en ese tabernáculo de carne, ¿cierto? El Dios invisible se hizo visible a través de ese cuerpo, ¿ya? Y por eso se cumple en ese cuerpo todo lo que estaba escrito en los salmos, en los profetas, y son tres. Son tres, los salmos, los profetas. Ay, me falta uno. ¿Cuál era? Que está escrito, creo que en Hechos dice que se tenía que cumplir los salmos, los profetas y la ley. Ah, ya. ¿Ya? En él se cumple lo que está escrito, los salmos, los profetas y la ley. ¿Ya? En él se cumple. Entonces, cuando él habla, ¿cierto? Y dice, Padre, ¿por qué me lama sabactani? ¿Por qué me has desamparado? Es precisamente porque, no porque esté pidiéndole a Dios, porque él era Dios manifestado en carne. Lo que está haciendo es cumpliendo lo que se había dicho a través del profeta. ¿Ya? Se está cumpliendo en él. Claro. ¿Ya? Entonces, Cristo tenía que venir por una línea, ¿cierto? Primero, de reyes. Segundo, ¿ya?
por la promesa, ¿no es cierto? Por la línea de la promesa. Tenía que ser, Dios le hizo la promesa a Abraham y no podía venir por otro que no fuera Abraham, esa línea. ¿Ya? Es una línea, pongámoslo en recta, o sea, no se puede mover para ningún lado. Para ningún lado. Tiene que ser esa. Tiene que ser esa. Por eso es que hablábamos, ¿cierto?, sobre todos los intentos de Satanás, ¿ya?, del diablo, por cortar esta línea. Por boicotearla. Por boicotearla, exactamente. El primer intento, ¿cierto?, es matando a Abel. Dios le pone a Seth. Sí. Después sigue la descendencia. Noemí tiene 2 hijos y se mueren siendo jóvenes, sin levantar descendencia, sin tener hijos. ¿Ya? Hay otro intento más. Otro intento más. ¿Ya? En ese intento, ¿cierto? Dios, ¿qué es lo que hace? Aplica Dios su sabiduría, le entrega la ley del levirato al pueblo de Israel y redime, ¿cierto? Vos redime a Ruth. Ruth era, ¿cierto? Sí, ya. Porque Noemí era la suegra. ¿Ya? Entonces, redime a Ruth y levanta descendencia para continuar con la línea que el diablo ya había intentado nuevamente cortarla. ¿Ya? Está apagando. Se está apagando. Entonces, la importancia de eso se los voy a compartir, se los voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Para que lo vean, ¿ya? Y si encuentran algún detalle, me lo dicen. Ojalá que no lo encuentren. Eso me va a decir que sí están leyendo la Biblia, ¿ya? Que sí están leyendo la Biblia. Entonces, antes que se me olvide, porque más de alguna vez he escuchado que Jesucristo, ¿cierto?, ¿qué pasó cuando durante todos sus años, ¿cierto?, de infancia, ¿dónde estuvo? Bueno, y todo, algunos dicen, ¿cierto?, que estuvo en la India, ¿cierto?, que fue a la India el Señor a aprender la sabiduría de los indios, cuando los indios, lo menos que tienen es sabiduría, porque adoran al palo, o sea, se bañan en la misma agua donde tiran a los muertos, y eso es lo más insalubre que hay, ¿ya? Entonces, yo quiero compartir esto. Es importante también que acá aparece el capítulo 4 de Génesis, la descendencia de Caín. Hay muchos nombres que son parecidos. Sí, por ejemplo, acá en la línea, en el número 4 dice Cainán, y abajo en el 13 en la línea verde dice Cainán de nuevo. Ya, ojo, que se pueden parecer los nombres, claro, pero Caín y sus hijos, toda la descendencia de Caín murió en el diluvio. No hay nadie descendiente de Caín. Nadie. Claro, ¿no? Dios borró de la faz de la tierra el nombre de Caín y toda su descendencia. La borró en el Claro, yo lo resalto porque la Lamec aparece 2 veces. Lamec sí, el que tuvo 2 mujeres y Lamec el papá de Noé. Que son diferentes. Sí. Son diferentes, claro. Parece que aquí está varios versículos donde aparece la descendencia de Caín. Que tal como dice el hermano, desaparece en el diluvio. También aparece. Que hace la mente Noé, que aquí que el último que está en el capítulo 5, con su familia. El resto está... Claro, ojo que Lamec, aunque tenía 2 mujeres, podría haber tenido 20 y no había problema con eso. En ese tiempo no había problema. No, pero fue el que inauguró la bigamia. Lamec fue el que inauguró la bigamia. Que no puede haber inaugurado la bigamia, pastor, porque en ese tiempo no había una ley que la condenara. No, correcto, pero... Eso es... No, sí, está bien. Pero el libro romano aclara que estos pecaban no conforme a lo que hizo Adán, porque Adán transgredió. ¿Sí? Pero eso era pecado igual, a los ojos de Dios, el tener 2 mujeres sí era pecado. No era pecado, Sí. pastor. No era pecado, perdón que se lo contradiga. Porque Adán tenía un mandamiento. Lamec no tenía mandamiento de no tener mujer. Correcto. No, más de una mujer. No, pero esa es la diferencia. Por eso que aclara el apóstol Pablo, que dice que pecaban no a la manera de Adán. Es claro el apóstol cuando dice, pero que si no... Pero en el contexto, hay Por que eso, ponerlo en sí. el contexto de lo que está hablando. Si no hubiera habido castigo del diluvio. Pero no fue por la poligamia. O sea, No. La escritura enseña, dice que la tierra estaba llena de violencia. De violencia. Ya. Y cuando Cristo hace la analogía de los tiempos de Noé, dice que comían, bebían. Es que hay una multitud de pecados. El capítulo 5 romano
dice claramente que estos pecaban no a la manera de Adán, porque Adán pecó en el sentido de que él transgredió. Desobediente. Por eso, transgredió un mandamiento. Sí. Pero los otros eran pecadores igual. Estaban en la línea de los pecadores. Evidentemente. ¿Por Eso, qué? eso. Si mataban, era pecado. Solo que no había una ley que dijera que era pecado. Pero la ¿Ya? Mec Que no fue... había que matar. Era la ley de la conciencia. Todos los hombres empezaron a pecar ¿Sí? en la tierra cuando fue el pecado de Adán. Esto despierta todo el pecado del hombre, porque son todos pecadores. Por eso que el apóstol Pablo aclara que el pecado de Adán fue diferente a los otros pecados, ¿ya? Porque no había ley. Cuando vino la ley, Pero estaba el mandamiento. el mandamiento, por eso digo, ellos pecaron, pero no a la manera de Adán, pero era pecado. Para los ojos de Dios era pecado, lo aclara el apóstol Pablo. Sí, pero es que tiene que leer el contexto. Usted mismo mencionó que había que leer de más arriba. El contexto de lo que está diciendo. Capítulo 5. Ya, y lea Génesis también. Lo que está explicando. Yo lo que le está explicando es con respecto al pecado. Ya. Porque si no nos ponemos como pecadores estos hombres, entonces... Porque por algo No, también, no, es que, perdón, dígame, hermana. Caín mató a Abel, po, y en ese Sí, tiempo pues ahí tampoco hay, había ley. hay un asesinato. Y hay un asesinato. Ahí hay un asesinato. Sí, pero vino el juez y lo llamó a terreno. Claro. ¿Sí o no? Sí, Dios le dijo, Sí. ¿dónde está tu hermano? sí, Ya, el juez lo llamó. claro. Porque Dios es el juez Sí, pues, de es toda la el tierra. juez, claro. Se lo dijo lo dijo Abraham. Sí. El juez de toda la tierra no habría de juzgar esto. Ya, Dios lo llamó como juez. Sí. Ya, y le dice, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta. Mm. Podría haberle preguntado al papá, que era Claro, Adán. sí, Pero fue donde el hermano, porque lo fue a juzgar. sí. Era un pecado. Era un pecado. ¿Ya? Pero Lamec no estaba pecando y de hecho Abraham tomó a la esclava porque estaba dentro de la costumbre. ¿Ya? Él tenía a Sara y tenía a Agar. ¿Eso era por el tema de hacer descendencia? ¿Era por eso que no Era era para- juzgado? o sea, ¿O que no era pecado? es que no era pecado, si de hecho Dios tampoco era pecado que los primeros hombres hicieran familias con sus hermanas. Ya, por No, eso, si no, también sería pecado. A eso me refiero. Po. ¿Era por la descendencia que había que crear en la tierra? Al ¿Era por principio eso? sí, En el principio. pero en el tiempo de Lamec ya había mucha gente. Ya había mucha gente. Mucha gente. Mire, escuchen. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Era pecado, no lo leo. Eso era pecado. Pero Aquí no dice, era, pero no, pastor. no se inculpa porque no hay ley. Sí. Escúcheme, para que entienda bien la concreción. Porque si usted me dice que los primeros hombres no pecaban, No, usted está- usted está poniendo cosas que yo No, he por dicho. eso le digo, si usted me dice que no era pecado que el hombre tuviera dos mujeres, está contradiciendo lo que dice acá. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado entró por un hombre, hermano Leo. La humanidad No, eso lo pecó. Es diferente que no había ley que podía juiciar eso. Por eso es que cuando Adán lo llama, el Señor lo llama y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Sí, no, ¿Verdad? si eso lo Que sabemos te- arreglar. Ahora, ¿por qué le llama la atención? Porque si no hubiera sido algo que no hubiera sido pecado, no le llama la atención. ¿Me entiendes lo que Es dice? que Adán cuando peca, él tenía un mandamiento. Si Dios ni siquiera llamó a Eva. Pero si en eso estoy claro. Pero en ese contexto, ¿cierto? Claro, no había una ley, pero había el mandamiento de no tomarás de ese árbol, ¿cierto? Y Dios lo llama terreno. ¿Por qué? Porque él le puso la sentencia el mismo día que le dio el mandamiento. Pero entiende lo que dice aquí el apóstol Lo Pablo. estoy entendiendo. Si lo que pasa es que estamos hablando del Estamos mismo hablando idioma, de- pero de lo que distintas pasa es formas. que el primer pecador fue Adán, que transgredió el mandamiento que se le dio no comer, ¿ya? Ya. Por ese hombre entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Ya, pero específicamente, Ya, no, específicamente. no, 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 Ya. no, no, Entonces, lo otro, Adán, con su pecado de transgresión, los otros pecaron igual independientemente, porque no había ley. Por eso que después tuvo que venir la ley, Ya. después de la promesa, Sí. tuvo que venir la ley para ordenar el asunto. Pero Para sí mostrarle el pecaron. pecado. Lamec era un pecador. Era pecador, Caín pero era estamos pe- hablando si era pecado que tuviera dos mujeres. Específicamente eso. Es que- Eso estamos hablando. Y si usted busca en la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, incluso en la ley, en ninguna parte Pero prohíbe aquí que tenga dice dos que- mujeres. pero aquí dice En el que- Nuevo Testamento sí.
Pero aquí dice que... Pero no dice que tener dos mujeres era pecado. No, no estoy diciendo eso. No dice eso. Acá dice que era pecador, independientemente que tuviera dos mujeres o tres o No, porque usted está diciendo que pecado, porque era adulterio. ¿Por qué? El hermano le explica. Yo lo que le estoy está diciendo hablando es que de él inauguró la bigamia. Él inauguró la bigamia. ¿Por qué? Porque de ahí vinieron todas las costumbres de los hombres, tal como dice como el mismo, ¿cuánto se llama? El patriarca, Abraham, ¿ya? ¿Por qué toma a la otra mujer? Lo toma por Sara. Él Bueno, toma a la otra mujer por Sara, Jacob porque tuvo Sara dos la esposas, esposa. Raquel y Lea. Jacob tuvo dos esposas, sabemos la condición, porque él trabajó por una, le pasaron la otra, Claro. Pero y era como pecado, amaba- ¿no? claro, no, pero espera. Estaba dentro de la costumbre. Es la costumbre que había, pero estaba considerado Pero dentro del no pecado. le imputa pecado. Si Claro. usted lee la ley, dice, no tomarás la mujer. Mire, el adulterio era así. ¿Mm? El hombre podía tener más de una mujer, pero si deseaba la mujer que era de mi hermano, eso era pecado. Porque yo deseaba la mujer que esposa. estaba La casada. esposa. Claro, la esposa de mi hermano, No, pero- eso es el adulterio. Si a lo que Si voy yo le yo- deseaba. Eso es. Estamos hablando de mi vida, a lo que voy yo, que están considerados como pecadores. Ya, independientemente Son que- pecadores, ya, pero exactamente. específicamente. Claro, ya, independientemente que La haya tenido bigamia 5 era o 10 pecado, mujeres, ¿no? a eso voy yo. La bigamia era pecado, Ya. específicamente. Después pasó a ser pecado. Después sí, de acuerdo en a el la Nuevo ley. Testamento. De acuerdo a la ley. No, po, Sí, de acuerdo po. a la ley, po. No, vean la ley. Po. Y no cometerá adulterio, ¿qué es lo que es? Sí, pero por eso, ¿cuál es el adulterio? El adulterio. Yo ¿qué es puedo lo- estar casado con una mujer, en ese tiempo, Ya. conforme a la costumbre, yo podía tener 2, 3 esposas. Ya. Salomón tuvo ¿cuántas esposas? Tuvo 1000. 1000. Tuvo 1000. 1000 ¿Dios le mujeres. contó pecado? ¿Se lo contó como pecado? No. Ya, tuvo 1000 esposas. Pero el problema del adulterio es, no adulterarás, Ya. es cuando yo, teniendo esposa, voy y deseo la esposa de mi hermano. Esposa. Claro. La esposa de mi hermano. Eso Dios lo condenó. Eso ¿Ya? es O Por sea, eso, yo por podía eso tomar la una ley mujer decía, soltera yo. por eso Yo podía tomar una mujer en el Antiguo Testamento sí, pues pastor. En el Antiguo Testamento sí. ¿Y cómo queda mi esposa entonces? ¿Cómo quedaría mi esposa? Pero si usted nunca ha vivido ni va a vivir en el Antiguo Testamento. No, no. pero ¿Cómo ahí quedaría por mi esposa? ejemplo. Si se supone que son adulterios cuando usted tiene más de una mujer, ¿no? O sea, No. si yo estoy casado con una persona, Por eso, mire la ley lo que decía. Mire la ley lo que decía. Para que lo ordenemos, mire la ley lo que decía. Está bien, está bien, para que entendamos. Para comprender. sí, bueno, que comprende. ¿Qué es lo que decía la ley? Que cuando fuese sorprendido el hombre, ¿ya? O la mujer en adulterio, había que tomarlo a los dos, Sí, ¿ya? Y tenían que sacarlo afuera de la ciudad y Es verdad. apedrearlos, a los dos, ¿cierto? claro. ¿Por qué eran adúlteros? ¿Por qué eran adúlteros? Si el hombre podía tener como Salomón 1000 mujeres, ¿por qué eran adúlteros? Era porque los dos eran casados. Claro. Ya tenían esposa y estaban ya lo mismo. El hombre no le interesaba su esposa, le interesaba la esposa del otro. Ya. Y a la otra le interesaba la esposa del otro. Por eso a la mujer adúltera, cuando se la presentaron al Señor, ya, y usted mismo me lo enseñó una vez, ¿cierto? Estaban infringiendo la ley. Querían aplicarle porque la ley a la claro, mujer. o sea, ya no Y la solo. ley decía que tenían que venir Correcto, los dos, correcto, no uno. correcto. Y le presentaron a qué? A la pura mujer. A la pura mujer. A la mujer no se lo presentaron. No puede haber juicio. Juicio. No podía haber juicio porque falta uno. estaban infringiendo la ley. Estaban los testigos y estaba la mujer, pero no estaba el otro. En cuanto a eso, Estaban- a la ley del adulterio. Estaban transgrediendo la ley al presentar la pura mujer, porque los que habían adulterado eran el hombre y la mujer. Claro. ¿Ya? Si los hombres en el Antiguo Testamento, y fíjese que yo me leí todo, Sí. todo lo que dice Deuteronomio, Levítico, ¿cierto? Para ver las leyes morales que Dios le puso a Israel. Y decía, no descubrirás la desnudez de tu yerna, no descubrirás la desnudez de tu hermana, ¿ya? Al decir Familia. descubrir la desnudez, claro, ¿ya? No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, ¿cierto? Ya. Todo eso me lo estudié ¿para qué? Para saber si efectivamente Lamec tenía alguna culpa por tener dos mujeres. No, porque no estaba prohibido, incluso No, la ley. no había ley. En el Nuevo Testamento, Dios dice que los ministros tienen que ser maridos de una sola mujer. Ahí se cierra todo. ¿Me entiendes? No, sí está bien. Pero él no, porque era la costumbre, por eso era la costumbre tener más de una mujer y no estaba penado por Dios. ¿Ya? No estaba penado por Dios. No, porque no había una ley. Pero si no era necesario que hubiera ley, pastor, porque no era necesario que hubiera ley, porque hasta convengamos que, a ver, ¿quién fue el último que tuvo más de una mujer? Pasando por David. Salomón,
David. David, David. el rey David, ya, el rey David, y ahí ya había ley. Claro, ¿Y David cuántas esposas tuvo? Salomón tuvo más de 1000 y ya había ley. ya había ley. Pero ¿Y por más qué Dios no se la de costó? mujeres, ¿Ah? Qué terrible. Bueno, el hombre era vigoroso. Más el mismo. Pero el consejo era no tener tan mujeres o tener una sola mujer a Salomón. ¿Cuál es el consejo que se le dio? Al rey. Al rey. Se le dijo que no tenía que amontonar caballos, Ya. que no tenía que tener muchas mujeres, ¿ya? Pero era el consejo, no era un Claro, mandamiento. no, por eso le digo el consejo. Ya. ¿Por qué? El Porque consejo era no le tener iba a muchas traer una mujeres. consecuencia, Claro. a Salomón le trajo la ¿Por qué? consecuencia. Claro. A David igual también le trajo la consecuencia. Pero no porque tuviera más de una mujer. Sí, correcto. Ya. Pero trajo consecuencia el haber, a Exactamente. Jacob también le trajo consecuencia. Por supuesto. A todos los que tuvieron más de una mujer. Con una mujer es suficiente. Exactamente. Pero Claro. Una mujer es no, suficiente. la consecuencia no viene No, por pecar. No, No era por pecar, por el pecado. Es que primero hay que dejar esclarecido que el problema no era la mujer, no es la cantidad de mujeres que podía tener el hombre, era hacia dónde se inclinaba el corazón del hombre. Porque Salomón se le inclinó, el corazón dice que se inclinó su corazón hacia las mujeres. En el sentido de que empezó a adorar los dioses de las mujeres que tenía, porque a complacerla. empezó a tomar mujeres extranjeras, A complacerla. ¿ya? Y Se él desvió del Dios verdadero. ¿Por qué? Por complacer a las mujeres que tenían dioses distintos, porque las empezó a tomar de distintas Y naciones. una duda, eso lo podía hacer solo el hombre, la mujer no podía tener varios hombres. No, porque es una duda. Pues. ¿Quién es él? Lo que pasa, hermana, es que el hombre en general en sí, el hombre es más animal, ¿ya? La mujer es más contenida, ¿ya? Por eso al hombre se le puso, ¿cierto?, posteriormente la ley. El hombre podía, ¿por qué? Porque antiguamente como no estaban todos los estímulos que hay ahora, ¿ya? Porque ya estamos sobreestimulados con la sexualidad. 9, 12. Ya, uy, pues ya Nos vemos no avanzamos en nada. Ya, no avanzamos nada. Pero la ley no es adulta. Guanacayo, no. Murió abogado. Sí. Murió abogado, pero no era adúltera. Ajá. No, Ya, sí, no, que- yo lo determiné como adúltero, pero había pecado en ese tiempo. Sí, había no, pecado. si eso no está en discusión. No, para que no se vaya a Eso es malinterpretar. diluvio. Ya, no está el término adulterio, pero sí había pecado. Sí, había pecado, pero él no pecó teniendo más Ya. de una mujer. Eso es lo Está que bien, yo- sí, ya lo entendí. No voy a borrar el término adúltero, pero sí era pecado. Ya. Era pecado. Era Sí, pecado. pues, No, evidentemente ya. que era pecador. No, es que hay que aclarar porque después se Sí, puede se malinterpretar. confunde. Claro, y de hecho Lamec es un hombre vengativo. Claro, exactamente. Lo que fue soberbio. Lo que pasa es que yo le coloqué el título. Ya retiro el título, pero era pecado. Absolutamente. Retiro. Bueno, el mismo Romano dice en la escritura, por cuanto todos Todos pecaron. pecaron, sí, ahí está. Sí, Ya, ahí está. Está en el saco. Está en el saco. No, está dicho. Está en el saco. Está en el saco. Está en el saco. Está Ya, listo, para que no. Ya, esto va a cerrar. No. Escucha, Ya. permítame el rato. Ya. Ya. Bueno, pero para que sepan los que dicen que Jesús anduvo, que Jesús anduvo, la México tiene la culpa, la mujer. ¿Ya? Entonces, los que dicen que Jesús anduvo en la India y nadie sabe qué pasó, ¿cierto? Hasta los 12 años con Jesús y qué pasó entre los 12 y los 30 años, aproximados, que es donde comienza su ministerio. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, dice el verso. El verso. Voy a sacar la ley porque. Mientras usted lo busca, Lucas 1. Verso 30. Verso 80. Lucas 1, verso 80. Mi hermana no me cree que el verso 80. 80, ahí está. Sí, Ahí está. está el verso 80. El niño Y crecía. el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Dónde estuvo? En el En el desierto. En el desierto. ¿Dónde vivían los papás? ¿En Belén? Desierto. Claro. Desierto. Ahí estuvo, Ahí con los estuvo, papás con los papás. en Israel. Claro, y se fortalecía su espíritu. Sí, ahí estuvo hasta que se manifestó a Israel. No estuvo ni en la India, ni en Mesopotamia, ni en ninguna parte. Sí. Ya estuvo con los papás, sujeto a sus padres, Claro. donde sus padres vivían. José murió, después quedó sola María. Claro. Y él estuvo con María, ¿cierto? Hasta que
hasta que estuvo en la cruz. Porque cuando Cristo lo estaban crucificando, le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre, Sí. María, he ahí tu hijo. Hasta el último se preocupó de la mamá. Sí, pues siempre. Moraleja para nosotros. Sí. Pero Así es. hermano Leo, aquí estamos mal. Este del 80, mira, llegué a Dios hoy día. Lucas 1:80, dele hermano. Es Juan el Bautista. Ojo, ese es Juan el Bautista. Porque después del capítulo 2 viene el nacimiento de Jesús. Ah, sí, es la ¿Ya? profecía de Zacarías. La niña que- A ver, déjeme- 2:52. Y la Y Jesús, Me equivoqué entonces. sí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, Ese es 52. ya, ese es 2:50. Ahora, Ya, yo me le quiero un poquito, para apoyar un poquito el tema. ¿Por qué no aparece en esos años? Y termina Lucas, que fue un investigador de este tema, porque no tiene trascendencia desde los 12 hasta los 30. O sea, la escritura omite muchas cosas. Y, Bueno, no y sirve para resalta, sacar claro, no tiene trascendencia dónde estuvo el Señor desde los 12 a los 30. ¿Por qué? Porque la obra empieza a los 30. Claro. Porque la Iglesia Católica enseñaba siempre que tú cuando el chico hacía palomitas de barro y salían volando, como era un pecado. No, eso es mentira. Él vivió una vida tal como dice aquí. Claro. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Sí. Y a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa fue la... Perfecto, pastor. Muchas Era gracias. relevante. Muchas gracias por esa Sí, sí. No, no, Claro, pero Cristo siempre estuvo en el desierto, en Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Claro. Porque Nazaret viene de la palabra nacer, que significa vástago o ¿cómo es que se Ah, llama? lo que dice Isaías, un vástago de David, Claro, de Isaí. nacerá un vástago de la casa de, El de Isaí, de el Isaí. capítulo 11 Ya, de Isaí. entonces, cuando en una plantita le parece un ranchito nuevo, ese es un vástago. sí. Ya, y de la descendencia de David nació este vástago que es Cristo, que se convirtió en un gran árbol, donde nos refugiamos todos debajo de él. Eso. ¿Lo leímos? Ya. Verso 11 dice, capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Por eso que le decían que era el hijo de David, lo que usted citó delante, del hijo de David, de la descendencia Porque era del real. linaje de David. Sí. Del linaje. Pero fíjese cómo es, en el libro de Apocalipsis dice, la raíz de David. La raíz de- Sí, la raíz de David. Jesús es la raíz La de raíz de David. David. A pesar que viene de David, Claro, pero es la la raíz de David es Jesús. Maravilloso. ¿Ya? Entonces, uno dice, ya, ¿de quiénes son los patriarcas? Según la carne de Cristo, pues, ya, David era un patriarca. Cristo vino de aquí, Claro. pero la raíz de Pero está acá. David es Jesús, de antes. Claro. Es cuando le preguntan a los judíos de quién es hijo el Cristo. Y dicen de ahí, pero ¿cómo David le dice, dijo mi Señor a mi A mi Señor? Señor. Siéntate a mi diestra, ¿cómo le llama Claro. Señor si es el hijo? Él dijo. Exacto, bueno. 2026 ya lo reducido a media hora. Oiga, no vayan a creer que nos peleamos, pero No, nosotros no. somos apasionados por defender Sí. nuestra idea. Sí, bueno, Esto no es de ahora. Sí. A mí, No, a mí siempre. me gusta que nosotros podamos Es que nosotros vamos a entenderlo. aprender, ¿no? Claro. Sí. Claro, si ustedes van a tener con las discusiones. Oiga, no se hayan atencionado. Oiga, si los apóstoles discutían también la Sí, situación. pues sí, porque- era normal también. El plan que nos hago copiar lo tengo afuera. Para que vayan a pensar que yo tenía 18 años cuando teníamos los primeros debates. Ah, ya. Después, ya tengo 57. 53. Ya, y desde ahí que conversamos con el pastor. Pero está bien eso, Claro. pues yo encuentro que Y, está súper bien. y no conforme con eso, nos íbamos para la Plaza Terma, ¿cierto? Sí. Ahí peleamos con todo. Ahí peleamos. Ahí ya peleamos. Ahí se quitan Ahí los se- otros. Ay, claro. Ahí votamos toda la... La- Lo odio. No, cayó. No, No, pero las discusiones son buenas para Sí. edificar. Está bien, En está este súper sentido bien. de picar. Está súper Aclaren, bien. aclaren. Sí, Sí. está súper bien. Es que esa es la idea de un estudio No, donde no sean ustedes oidores pasivos, Claro. sino que ustedes puedan preguntar y todo. Y Exacto. tenemos la suerte, gracias a Dios, que está el pastor, Exacto. ¿cierto? Estoy yo que estoy enseñando, Sí. pero Y- a la inversa, igual cuando el pastor está predicando, yo a veces igual hago intervención, o mi hermano Daniel, porque estamos apoyando, no es que Sí. estamos en contra. Que sí. Todos trabajamos con el mismo Estamos lado. apoyando. Está bien. Y está la palabra. Está la figura que Sí. esa es la que La palabra. responde a todo. Cierto. No Esa- hacer preguntas o, como dice usted, una intervención o aportar en algo o dar un punto de vista quizás que el nuestro
puede estar equivocado o no, pero ustedes también nos pueden ayudar a corregir. Sí. Por ejemplo, nosotros nos prohibieron que las hermanas no podían hablar en la iglesia, no podían, y yo la hago leer a ustedes, ¿cierto? Claro. Porque lo que dice el apóstol Pablo es que está prohibido enseñar, que es distinto a leer Claro. o preguntar, es distinto. Es distinto. ¿Ya? Así que, Bueno, le voy a tomar algo bien. porque seguramente alguien debe estar agarrándose del pelo así, ¡ay, la hizo leer! Ya, nosotros no tenemos ese problema, que gracias a Dios tenemos Ahora, entendimiento. Amén. Lo ideal es que también Gracias. cuando lleguen a casa lean los Claro. textos, Sí. los analicen, si hay una duda le den vuelta y el otro miércoles Se hermano puede Leo resolver ya eso. Anótenla. claro, ya, anoten, ¿cierto? porque eso es importante. Eso, Ahora estuvo bueno porque Detalle. yo estaba cometiendo una imprecisión y el pastor me llevó a También matar lo y ahí me Sí, pues, si no, no hubiéramos bombardeado, sí, digo. claro, sí. No, pero no me interesa. Total, los llamo a terreno ya, conversemos los dos. Claro. Ahí no le tengo convocción. Pero sí es bueno porque eso significa que está atento el Sí, pastor. obvio. Sí. Sí, Y el primer nosotros también, porque súper bien. a nosotros lo que nos interesa no es que el pastor brille o que yo No, brille. claro. No, nosotros lo La que nos palabra interesa de Dios la es que principal. ustedes aprendan, que Exacto. después nosotros nos vamos a morir y Claro. ustedes pueden transmitir este conocimiento a sus hijos Sí. para que sean salvos. Amén. ¿Ya? Así que eso es lo importante, que aprendamos del Señor. Sí. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, lo invito a ponerse de pie, vamos a Aleluya. despedir este servicio. ¿Ya? Con oración, bendito y soberano Señor, en esta hora le damos gracias por esta oportunidad que usted nos concede y le rogamos, Señor Jesús, que usted abra nuestros entendimientos cada día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos concede, porque está nuestro pastor con nosotros y también, Señor Jesús, nos hace enderezarnos cuando estamos, Señor, cometiendo errores en la enseñanza. Gracias le damos por eso, Señor, porque hubo una imprecisión y pudimos, Señor, inmediatamente, con la sabiduría que usted le ha dado a su siervo, poder corregir también, Señor, esta imprecisión. Le rogamos, Señor, que bendiga cada hogar Amén. presentado, Amén. cada hermana, cada hermano, que sus hogares sean bendecidos. Rogamos Amén. por nuestras esposas, hijos, nietos, bisnietos, Señor, por toda nuestra parentela, y queremos retirarnos de este lugar no sin antes pedirle su bendición, Amén. la cual hago en el nombre del Señor Jesús. Somos todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Le damos la Gloria gloria al al Señor. Señor. Toda la honra, el honor y la gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. La paz del Señor sea con